¿Qué tal, Georgette? Buenas noches. Berta, ¿cómo estás? No te hemos visto ahí por la congre. Esperamos que pronto puedas. Yo sé que Georgette no puede, pero siempre se conecta. ¿Qué tal, Georgette? Buenas noches, Berta. Buenas noches a todos mis hermanos, a los que se van a ir conectando. También estamos por Facebook. Y bueno, Instagram es lo que más nos ha funcionado, ¿no? Rosa Salazar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Bernardo, buenas noches. ¿Cómo estamos? Ángeles, ayer sí te vi, igual que a Bernardo. Qué bueno, Georgette, nos va a dar mucho gusto saludarte. Este próximo domingo vamos a estar allá en México también. Sí, Alicia, también te queremos ver ahí en la congre, a ver si te vemos el domingo. Sí. Araceli, que sí te vimos con tu hijita ayer, domingo. Sí. Para podernos saludar todos, buenas noches. Buenas noches, Pidio, buenas noches. Lolita, buenas noches. Linda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Constelicia. Katy, Camarillo, si te he visto en la iglesia, a veces no hemos podido coincidir. Verónica, sé que tú vives en Morelos, así es que, pero te conectas, que es lo más importante para que tu fe no falte. Tu fe no falte. Beatriz Morales, ¿cómo estás? Buenas noches. Dani, ¿qué tal? Buenas noches. Margarita Osorio, por acá. Sí. En Toluca, ay, perdón, me equivoqué, sí es cierto. Es ahí en Toluca, sí. Pues vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios único, santo y verdadero, te damos gracias, Señor. Te pedimos, mi Dios, nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender junto con todos mis hermanos la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero volver a retomar el tema de ayer, que fue la prédica del domingo, que estuvimos ahí en la Iglesia de México. ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches. Quisiera retomarla para dejar muy claro lo que estamos. Yo le pido a Dios que te lo revele, porque parece que algunos no lo pudieron comprender y es bíblico, lo estamos leyendo, entonces lo estamos leyendo y es muy importante volverlo a retomar lo que yo quería. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sí? Manuel, buenas noches. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar el tema de ayer. Vamos a retomar el tema de ayer con otros versículos. Mira, número 1. El Espíritu Santo nadie lo ve ni le conoce porque no mora en los gentiles. ¿Sí? No mora en los que no han nacido de nuevo, es decir, para tener a Dios en nuestro corazón necesitamos nacer de nuevo. La única manera de poder tener a Dios en nuestros corazones. ¿Qué tal, Carlos Cero? Estamos orando para que salgas muy bien. Pati, qué gusto saludarte. Mira, recordemos Ezequiel 36, que el Señor dijo con mucha claridad, ¿sí? En Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y eso es
el nuevo pacto en el cual participamos por medio de la fe. De la fe es la única manera de poder tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios hace todo por medio de la fe. Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz porque Él la confesó y lo creyó, y todo lo que Él mencionó se hizo. Él ordenó la tierra en los 7 días y todo lo hace por fe. El Señor nos está enseñando a ser como Él es. Entonces, cuando Él profetizó, ¿sí?, en Ezequiel 36:26, que dijo, les voy a dar un corazón nuevo, ¿sí? Si me voy a lo natural, ¿cómo va a quitar mi corazón el Señor? Les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando tú naciste de nuevo? Hiciste una oración de fe y sucedió ese milagro maravilloso de que Dios haya puesto dentro de ti un espíritu nuevo, ¿sí? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los vas a poner por obra. Y los vas a poner por obra. Y esta obra sucedió cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes a Jesucristo. Sucede un gran milagro tremendo que sucede en ti y en mí, que nacimos de nuevo. ¿Y qué sucedió dentro de nosotros? Mira, cuando vamos aquí al libro de Romanos 6, ¿sí?, en el libro de Romanos 6 encontramos lo que nos sucedió cuando tú y yo nacimos de nuevo, ¿sí? En Romanos 6, aquí en Corintios, permíteme. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, hace más de 2000 años. Versículo 4, porque tú y yo somos sepultados juntamente con Cristo, ¿sí? ¿Qué tal, Marilena Cardoso? Somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podemos andar en una vida nueva, porque en el momento que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, tú eres bautizado juntamente con Cristo. Es decir, tú vas en el cuerpo del Señor Jesucristo desde la crucifixión y bajas a las partes más bajas de la tierra y resucitas a una nueva vida, ¿sí? Fíjate, dice versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, tu espíritu viejo, fue crucificado juntamente con Cristo. Amén. Tú y yo, cuando naciste de nuevo, lo hiciste por fe. Y por esa obra maravillosa que Dios hizo, que el Señor Jesucristo hizo, tú tienes una vida nueva. Entonces, ¿dónde habita el Espíritu Santo? Y pondré mi espíritu, dice el Señor en la profecía de Ezequiel. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Entonces, el Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo, están morando en nosotros por medio de la fe.
Tú estás ahorita conectado porque Dios te ha bendecido, porque has comprendido estos misterios y todos los comprendes por medio de la fe, ¿sí? Entonces, tú y yo, mira, vamos aquí al libro de Efesios. Efesios 1. Efesios 2, 2:8. Porque por gracia, o sea, por la obra de nuestro Dios, tú eres salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Sí? Es un regalo que Dios te dio a ti. ¿Sí? Tú eres salvo por medio de la fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, veamos aquí una cosa importante. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. ¿Sí? Y es cierto, pero lo convence a través de ¿quién? De los hijos de Dios. Cuando tú le predicas a una persona y recibe a Jesucristo, es porque el Espíritu Santo obró en esa persona a través tuyo, porque hay una unción. Hay una unción. Mira, vamos aquí al libro de Juan 16:8. Vamos a pensar, o sea, tú no has nacido de nuevo. Y la única manera que tú puedes nacer de nuevo es si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás ¿qué? Salvo. ¿Cómo se nace de nuevo? Confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo se nace de nuevo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces, se nace de nuevo por medio de la fe. Entonces, la primera planteamiento, si yo no tenía el Espíritu Santo cuando hice la oración, ¿cómo le hice para yo creer? ¿Sí? ¿Qué hice yo para poder creer? El Espíritu Santo te convenció a través de la persona que te estaba compartiendo. Amén. A través de la unción que Dios puso y que le permitiste que el Espíritu Santo fuera el que hablara. ¿Sí? Mira, antes de que vayas allá a Juan 16, me gustaría que fueras a Primera de Juan. Vamos aquí. Primera de Juan, no, Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro, 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son. Está hablando de los profetas, para que me entiendas este versículo. Está hablando de los profetas que tuvieron la revelación de que iba a ser por medio de la fe, que iba a ser por medio de Cristo. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, a ver,
¿Quién nos predica el Evangelio en este momento? Ahorita soy el instrumento de Dios para darte la palabra, pero el que te está predicando el Evangelio es el Espíritu Santo. Los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Aquí vemos, por ejemplo, me estoy acordando otro versículo que ayuda mucho a entender, 1 de Corintios 12, ¿sí? Que dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo. ¿No se cuenta que el Espíritu Santo está tomando control de tu lengua y mi lengua? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y cuando tú dices y expresas, es que el Espíritu Santo es Dios, o sea, es el Señor mismo hablando, ¿no? Me acuerdo una ocasión que estaba yo en una reunión y dije: necesitas recibir a Cristo como tu Salvador. Y una persona me dijo: ¿eso qué dijo? Hijo, tocó mi corazón tremendo, porque no es lo mismo decir yo soy cristiano, yo tengo a Cristo, a recibir a Jesucristo como mi Salvador. Entonces lo que le contesté a esta persona, dije, es porque el Espíritu Santo habló a tu vida, ¿no? Habló a tu vida. Entonces, por eso cuando estamos en la iglesia y estamos escuchando la palabra de Dios, el que está predicando tiene que estar predicando por el poder del Espíritu Santo. Mira, aquí en 1 de Corintios el apóstol Pablo dice: yo no quiero ir a predicar en mis fuerzas, quiero predicar el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Mira, aquí dice en 1 de Corintios 2:4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, no se trata de que le eches mucho verbo y que haces las cosas. No, se trata de dejar que el Espíritu Santo te guíe y sea el que hable. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Ahí está la clave. Entonces, vamos a pensar. Entonces, es muy claro que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Padre y el Hijo morando en nosotros. ¿Sí? Hola Marinita. ¿Sí? ¿Qué tal? Eli ya, Rocío, qué gusto. Ya no te he visto ahí por la iglesia, pero espero verte pronto. ¿Sí? Jocelyn, ¿cómo estás? Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, cuando aquí en Juan 16, vamos aquí a Juan 16, 16:8, dice, y cuando venga, dice 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, mas si me fuere, os lo enviará el Padre, ¿no? Versículo 8, y cuando venga el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces dices, ¿cómo los va a convencer si no mora en ellos? Lo va a convencer a través tuyo y mío, que tenemos al Espíritu Santo. Por eso es muy importante llevar una vida en santidad, llevar una vida recta, que nuestros ojos miren siempre lo correcto, crecidos en la palabra, porque Dios nos necesita como obreros. Amén. Dios nos necesita como obreros. Cuando alguien tú dice, creo que Marinita me decía, es que vi cómo recibieron a Jesús, eran como 8 o 10 personas allí en el hospital, y dices, pues era el Espíritu Santo hablando a ellos.
Era el Espíritu Santo hablando a ellos. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo. Pero ¿cómo va a convencer al mundo si no mora en ellos? Te va a usar a ti. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, aquí vemos cómo ahora el Señor nos ratifica lo mismo. Dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirle, pero aún no las podéis sobrellevar. O sea, está diciendo a los discípulos, hay cosas que no me van a poder entender ahorita, pero después sí. Y dicen, ¿y cuándo va a ser cuando vamos a entender todas esas cosas, Señor Jesús? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo a nosotros. ¿Sí? Cuando venga el Espíritu Santo, Él es el que habla en nosotros. Mira, Juan 14 lo deja muy claro. En Juan 14, 16, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo al Espíritu Santo. En el 17 dice, el Espíritu de verdad, el que te habla la verdad, te revela la verdad. Hay unas cosas que a veces decimos, bueno, y yo sé, ¿cómo sé que esta es la verdad? El Espíritu Santo te la está revelando. ¿Sí? Porque aquí sí aplicas, si tú sigues al hombre en una doctrina, pues estás siguiendo al hombre y no al Espíritu Santo. Tú te debes dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. Vamos a ver, entonces, cuando tú vienes a convencer al mundo de pecado, dice, el Espíritu Santo, como dice aquí, Él convencerá al mundo de pecado. Y aquí en el 14 dice, el Espíritu de verdad, dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, a menos que nazcas de nuevo, porque no le ve ni le conoce. Pues tú estás hablando con un inconverso y dices, él no ve al Espíritu Santo, ni le conoce, pero el Espíritu Santo lo puede convencer de pecado, de justicia y de maldad. Él lo puede convencer de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? A través de la unción, a través de que el Espíritu Santo, de que tú prediques el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y entonces aquí es cuando dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocemos. ¿Y por qué le conocemos? Porque vive en nosotros y estará en nosotros. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo convence a los del mundo por medio de nosotros de pecado, ¿sí? De pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Pero una vez que el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te convence también de pecado. Él te convence de pecado. Es decir, tú lo recibiste, sí te arrepentiste de tus pecados, pero la carne te sigue ganando y tú sigues cometiendo errores y pecados, y entonces el Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo lo contristas. ¿Sí? No contristéis, mira, primera de Tesalonicenses. Aquí vamos a recordar estos versículos que dice,
Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Sí? Así es que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, vamos a ver. Entonces, Él nos convence a nosotros de qué. ¿Sí? No lo contristes. No me acuerdo en qué parte está donde dice no contristéis al Espíritu Santo, porque cuando tú pecas lo contristas, ¿no? Lo contristas cuando tú pecas. Entonces, no me acuerdo en qué versículo, si alguien me lo anota ahorita por ahí, que dice no contristéis al Espíritu Santo, ¿sí? Pero el punto que queremos ver es lo siguiente. Entonces, ¿quién te convence de pecado? ¿Quién te redarguye de pecado? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién te revela el pecado? Mira, toda persona tiene una conciencia sin estar en Cristo que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Eso todos lo saben. Mira, vamos a Romanos 2. Vamos al libro de Romanos 2. Dice, Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por eso Dios está tratando contigo para que tú obedezcas toda su palabra, ¿sí? Y entonces tú seas justificado, ¿sí? Tú vas a ser justificado porque vas a obedecer toda la ley, el plan de Dios, y haré que anden en mis mandamientos. Esa es una obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Dice, versículo 14, por cuanto los gentiles que no tienen ley, por cuanto los gentiles, tú y yo fuimos gentiles, o sea, nos podemos ubicar perfectamente bien. Cuando nosotros ni conocíamos la ley, unos cuantos mandamientos nos habían enseñado, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea que nos portábamos bien en algunas áreas, ¿eh? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. Entonces, Dios puso una conciencia en toda persona. Si ahorita me dices una persona, fíjate que está odiando a fulano de tal, o quiere matar a fulano, o quiere golpearlo, o quiere demandarlo, y dice que un gentil, o sea, yo voy a hacer pedazos a esa persona, sabe que está mal, pero le gana la carne, y no le importa, lo va a hacer porque no tiene conciencia de pecado, sabe que está mal. Su conciencia lo acusa o su conciencia lo defiende en cuando hace el bien. Vamos a leer versículo 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿sí? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos, ¿sí? Entonces toda persona conoce el bien y el mal. Y cuando tú llegas a Cristo, el Espíritu Santo te empieza a revelar lo que es pecado, ¿sí? Lo que es pecado. Pero a medida que tú sigues creciendo en la palabra, siendo un discípulo de Jesucristo, Dios te va mostrando más cosas que están en ti, que son tinieblas, que es lo que decíamos ayer. Ayer decíamos,
oremos al Señor diciendo: Señor, muéstrame mis tinieblas. Muéstrame mis tinieblas. Mira, leíamos el Salmo 51. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo para que quede claro que no se trata de decir yo conozco mi mal y yo tengo que pedirle a Dios que me cambie, ¿sí? Ni siquiera he llegado a los salmos, déjame llegar aquí. Salmo 51. Dice, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. Borra mis rebeliones, o sea, muéstramelas, ¿sí? Lávame más y más. Pero si ya fuimos lavados, ¿por qué nos tiene que seguir lavando? Porque aún tenemos tinieblas, no en el espíritu. No en el espíritu. El pecado está en la carne y ahí está luchando con el alma. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo no puedo decir que yo ya soy cristiano, no tengo pecado. No, tenemos muchas actitudes y razonamientos en los cuales se da uno cuenta que con el tiempo dices: ¿por qué pensaba yo así? Pues porque había tinieblas en mí y las defendía. Recuerda que ese árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios dice que no debemos comer de ese árbol, ¿sí? Entonces hay muchos razonamientos que yo escucho a algunos cristianos ya de tiempo y dices: ese razonamiento es carne, te estás justificando o lo estás justificando. Pídele a Dios que te muestre tus tinieblas, porque al Dios que vamos a servir es un Dios santo, el cual no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, por eso yo decía, la única manera de que tú puedas realmente conocer el pecado que hay en ti es a través del Espíritu Santo que te la revela, ¿sí? Por eso decíamos ayer en este versículo de Romanos 7, mira, vamos aquí a Romanos 7. Fíjate, vamos a leer Romanos 6:20. Parece la estación de radio. Romanos 6:20. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? La pregunta es: ¿por qué ahora te avergüenzas de esas cosas que antes hacías? Porque el Espíritu Santo te redarguyó y te dijo: eso es pecado. Y tú te arrepentiste y le pediste a Dios perdón para ya no andar más en ellos. Dice: ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque cuando tú eras esclavo del pecado, eras esclavo del pecado y no lo veías mal. No había quien te mostrara tu pecado. No había quien te mostrara que estabas mal. Y gracias a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti, Él te muestra el pecado. Este es el punto, mis hermanos. ¿Quién te muestra el pecado? El Espíritu Santo que mora en ti. Amén. Es decir, cuando tú naciste de nuevo,
la persona que te predicó estaba siendo usada por Dios para que el Espíritu Santo te convenciera de pecado y tú recibiste el perdón de tus pecados, pero llegaste a Cristo y todos después de que recibimos a Cristo nos damos cuenta que Dios nos sigue limpiando más y más y más a medida que el Señor nos va revelando el pecado que tenemos. Entonces, ¿quién nos revela ese pecado? El Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso cuando nosotros estamos en la congregación o estamos como ahorita escuchando la palabra de Dios y nos hablan de que tienes que perdonar, que tienes que hacer esto y el Espíritu Santo te convence y te va cambiando día con día, quiere decir que te sigue limpiando más y más y más y más. Y por eso aquí el apóstol Pablo escribe, dice, pero cuando eras esclavo del pecado eras libre de acerca de la justicia. Es decir, no te importaba, ¿sí? Pero cuando Dios te reveló que estabas mal, ¿cómo te lo reveló? A través del Espíritu Santo que mora en ti. ¿Sí? Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque te avergüenzas ahora de esas cosas, si antes no te avergonzabas. Te avergüenzas porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Entonces es correcto que tú le digas a Dios, muéstrame mis tinieblas, Señor. Porque yo quiero llegar a esa santidad. Quiero llegar a ese lugar que tú tienes preparado para mí, Señor. Mira, deja una marquita ahora aquí en Romanos 7 y vamos aquí al libro de Efesios. Dice, ese es un versículo que el otro día me los... Dice... Dice aquí, Efesios 1, Efesios 1, 17. Vamos a leerlo completo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y aquí está lo que yo quiero decirte hoy, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis hermanos, ¿y cuáles son esas riquezas tan hermosas que Dios tiene de su herencia en los santos? Mira, hablaba yo el otro día con un gentil que tiene un hombre muy pensante, con 40,000 pensamientos. Él no puede comprender eso. Ay, dice, ¿para qué quiero ser santo? Para andar como angelito ahí dando vueltas. Y dije, no sabes ni lo que... Yo dije entre mí, no sabes ni lo que dices. No sabes ni idea tienes, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero yo le estaba hablando la palabra, trataba de entrar al tema y él lo esquivaba y lo esquivaba. Y bueno, ya habrá un obrero que lo comparto, a lo mejor Dios me concede volver a hablar con él. Pero para el hombre natural las cosas de Dios que son locura. Pero la herencia que vamos a tener, mis hermanos, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Una herencia para nosotros. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, como dice Romanos 8, ¿no? Recuerda aquí, ya que lo mencioné, dice 8,
8:16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él tú y yo seamos glorificados. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de los santos? ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 18 de Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que en la gloria venidera se ha de manifestar en nosotros. Por eso, mis hermanos, decíamos el día de ayer, pídele a Dios que te muestre lo que aún no le has entregado a Dios. Que nos limpie más, límpiame de mis iniquidades, Señor, límpiame de mis... Por eso decíamos ayer aquí en el libro de Romanos 7, pensando en el apóstol Juan, el apóstol Pablo, es impresionante que recordemos aquí, vamos aquí antes de ello, vamos aquí al libro de Gálatas, y vamos a ver el currículum de Pablo, ¿no? Dice Pablo, no, es Gálatas 5, ¿no? Creo. Ay, ¿dónde dice su currículum? ¿Es Gálatas o es Filipenses? Déjame acordarme ahorita aquí. Sí, es Filipenses 3. Dice, Filipenses 3:4, aunque dice el apóstol Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, porque yo fui circuncidado al 8º día, o sea, soy judío, soy del linaje de Israel, o sea, pertenezco a las 12 tribus de Israel, y para ser específico, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, judío de judío, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, ¿sí? Irreprensible. Entonces, aquí estamos viendo el currículum de Pablo. Entonces, él nace siendo israelita, de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley era un estudioso de la ley, antes de nacer de nuevo, una vez que nace de nuevo, escribe de Romanos 7, y escribe diciendo lo que decíamos ayer, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Ok, conociste por medio de la ley, naciste hebreo de hebreos, ¿no? Hasta ahí lo puedo entender al apóstol Pablo, decir, pues sí, yo también era gentil, y el pecado me daba lo mismo si lo hacía o no le hacía. Hoy me avergüenzo de él. Y Pablo dice lo mismo. Yo también conocí el pecado, ¿sí? Porque yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero cuando empieza a escribir en el versículo 8, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia.
porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo. ¿Cómo en un tiempo vivías sin la ley si dices que eras fariseo de fariseos, hebreo de hebreos? Pero como dices que vivías sin la ley un tiempo, si naciste israelita de la tribu de Benjamín. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué te pasó eso, Pablo? Porque el Espíritu Santo, esto que está escribiendo, esto que está escribiendo Pablo, se está refiriendo ahora con el Espíritu Santo dentro de él. Dice, pero cuántas cosas para vosotros eran normales, de las cuales ahora te avergüenzas de ellas. ¿Y por qué te avergüenzas? Porque el Espíritu Santo me redarguyó. ¿Qué pasó cuando ahora tú ves la Biblia y ves la ley? Entonces aparece tu tiniebla y entonces el pecado revive en ti y mueres porque quedas separado de Dios al darte cuenta que estás en pecado. Versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dios me lo estaba dando, obedece esto, obedece el otro, y me doy cuenta que no le he obedecido en esto, estoy muerto. ¿Sí? Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿Y cómo te enteraste del mandamiento? Con la revelación del Espíritu Santo de la ley. A ti y a mí también nos decían lo que era malo. Y tu conciencia te decía lo que era malo. Pero, ¿por qué no obedecías? Porque éramos transgresores. Éramos esclavos del pecado. Romanos 6:20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces Pablo está escribiendo esto ya como un nacido de nuevo. No lo está diciendo, acabamos de leer su currículo, su hoja de vida, como dicen en otros países. Él aquí está viviendo lo que tú y yo estamos viviendo. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Dice versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Cuándo mueres tú otra vez? Cuando te das cuenta del pecado que estás. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que te arrepientas. Amén. Sí, Vicky, qué bueno. Que te arrepientas del pecado. Porque el decir, es que yo sé lo que es malo, yo lo sabías antes de ser cristiano. Yo sé lo que es las cosas buenas y las cosas malas. Esas ya las sé. No, pues también cuando eras gentil, sabías lo que era malo, pero nadie te convencía de pecado. Por eso ahora, lo que decíamos ayer, qué importante pedirle a Dios que nos muestre nuestros pecados. Y no decir, ya el Señor, yo soy hijo de Dios y Él me va a llevar al cielo y no importa que yo lleve, unos dicen que yo no creo que tenga ningún pecado, mejor pregúntale a Dios. Si estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Sí? Y dice aquí,
En el versículo 12, y de manera que la ley a la verdad es santa, claro que sí, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí, ¿en dónde? En mí, la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vuelvo a leer aquí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Me viene a ayudar Dios. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Me produjo la muerte para darme cuenta que estaba yo separado de Dios. A pesar de que ya estoy en Cristo, yo necesito saber qué otras cosas necesito limpiarme de ellas. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, a fin de que el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ay, Señor, eso es horrible. ¿Cómo podía yo estarlo haciendo cuando era gentil? Amén. Sí, vi que verdaderamente muy importante pedirle a Dios, límpiame más y más. Quítame lo que te estorba, Señor. Quítame todavía todas las cosas egipcias que traigo. Quítame todo lo del mundo que te está estorbando. Ese es el motivo, mis hermanos. Estar orando a Dios pidiéndole. ¿Sí? Y lo estoy diciendo porque al final ayer algunos no lo pudieron entender. Y se mencionó, yo no creo que sea tan importante. No, mi hermano, no podemos decir eso. Gloria a Dios que el Espíritu Santo nos sigue redarguyendo de pecado y de pecado. ¿Sí? Entonces, por eso dice en el 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, dice Pablo. Yo soy carnal, tengo muchas cosas todavía. Gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Para que nos esté mostrando nuestros males. Porque tenemos que ir ante Jesucristo está preparando una iglesia pura y sin mancha. Sin mancha alguna, pura y sin mancha. ¿Sí? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo, que tiene toda la razón, ¿sí? Así es que la gran diferencia es que el único que te puede mostrar tus pecados es el Espíritu Santo. Es el Padre, el Hijo, morando en ti, que te puede mostrar tus pecados y revelártelos. Por eso es importante estar orando y pidiéndole a Dios, muéstrame mis tinieblas, como el mismo David, que a mí me impresiona verlo, de qué manera se dirige a Dios y le pide que le ayude, ¿sí? Dice, versículo Salmo 51, leyéndolo nuevamente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, necesito arrepentirme de mis pecados, ¿sí? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, ¿sí? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, qué tremendo lo estudiábamos ayer, y en pecado me concibió mi madre, ¿sí? Así es que tú ahí en lo secreto, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, ahí en ese lugar íntimo, ese lugar donde tú y yo, como decía yo ayer, es bonito orar con tu cónyuge, es hermoso hacerlo cuando los dos están en una comunión, pero cuando tienes una comunión tú solito con Dios, ahí es cuando Él ama la verdad, tú amas la verdad en lo secreto, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Así es que esconde tu rostro de mis pecados. ¿Por qué le pide que le esconda su rostro de sus pecados? Porque Dios es luz, no hay ninguna tiniebla, y borra todas mis maldades. Pero esconde tu rostro, pero límpiame, Señor, ¿sí? Así es que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿sí? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Mis hermanos, el único que nos puede redarguir de pecado es el Espíritu Santo. Y aquel que cree que naciendo de nuevo ya no peca, está muy equivocado. Todos los cristianos tenemos testimonios de haber vuelto a pecar y muchos de seguir pecando. Solo el Espíritu Santo es quien nos puede cambiar. El Espíritu Santo está para redarguirnos, para mostrarnos lo mal que estamos, y te va a ir limpiando más y más para que tú seas más acepto en el amado y más alcances esas riquezas de la gloria de los santos. Es el momento de correr esa carrera para alcanzar la corona. Gracias, Verónica. Es el momento de correr por la corona. ¿Por qué muchas bendiciones no llegan a nosotros? Porque aún tenemos tinieblas. Y con esas doctrinas de que tú ya sé que estás limpio en el Espíritu, pero tienes en la carne ahí el pecado y un alma que se convence. Amén. Así es que pídele a Dios que te limpie más y más. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, gracias por haber venido a morar en nosotros. Gracias por tu precioso Espíritu en nosotros, Señor, el Espíritu de Cristo, redarguyéndonos de pecado más y más, y límpianos más y más, Señor, para que cada día más, Señor, podamos tener más de ti, Señor, más de ti, más como ser como tu Hijo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues yo quería retomarlo porque quería que quedara muy claro lo de ayer, que para mí es algo muy importante, y hoy más que nunca te lo vuelvo a confirmar. El Espíritu Santo te tiene que seguir limpiando. Pídele. Al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará su precioso Espíritu para que nos redarguya de pecado y de maldad. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Mañana nos vemos aquí, amén, para poder seguir edificándonos en la palabra de Dios. Les mando un saludo a todos, los amamos, mi esposa y yo, los amamos a todos. Bendiciones, bye.